Hoy vamos a hablar de la incidencia de las moradas de Santa Teresa en la vida y obra de Laura Montoya. Listo, sigamos con la siguiente diapositiva, porfa. No, hay una anterior, no llegaron entonces. Bueno, está bien. Eh, Antes de iniciar con el trabajo, queríamos contarles cinco cosas que nos pasaron con este trabajo. Lo primero es que vamos a entrar en terreno sagrado. Acá nos tenemos que quitar las sandalias y pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, porque vamos a entrar a la vida de un alma endiosada como es la vida de Laura Montoya y de Santa Teresa. Lo segundo es que es muy difícil para tres hombres comprender dos genios de la feminidad, dos santas ilustres como son Santa Laura Montoya y Santa Teresa de Ávila. Que qué bueno que más mujeres se aventuren a estudiar su espiritualidad, porque es fundamental. Lo tercero, vamos a tratar de definir lo que de por sí es indefinible. Delimitar lo que en sí no tiene límites, porque una experiencia con Dios es indefinible. Ellas mismas lo expresan, que la inefabilidad de su experiencia no la alcanzan a comprender con sus palabras. Lo cuarto es que estamos limitados por el tiempo y el espacio, porque cuando estudiamos a Laura Montoya se nos abre un mundo de posibilidades y nosotros decimos, tenemos que parar, venga, enfoquémonos porque esto es demasiado amplio y el tiempo no nos dio y el espacio y conseguimos muy buenos resultados, pero nos faltan muchísimos más. Y el quinto se me olvidó porque están las diapositivas, pero más que ahorita lo recordamos. Bueno, la palabra incidencia la vamos a entender en dos sentidos. El primero en un sentido estricto y el segundo en un sentido amplio. En sentido estricto vamos a hablar de la influencia y la relación de ambas santas. Y en el sentido amplio vamos a tratar de insertar a Santa Laura Montoya en cada una de las moradas de Teresa. Esperamos al menos abarcar el primer sentido en esta ponencia. Ya llegó. Bueno, sí, nos falta la segunda. Bueno, me devuelvo. Este es un trabajo que nos trabajó. Nosotros sentimos que realmente no hicimos un trabajo, sino que este trabajo, y Laura en su apostolado ultraterrestre, realmente nos trabajó a nosotros y lo hemos sentido como una gracia espiritual muy favorable para nuestras vidas. Muy bien, ahora sí empecemos. Dos mujeres separadas por el tiempo y el espacio, que a pesar de estos compartieron un llamado común, a la santidad, a la perfección cristiana. Laura Montoya desde su infancia fue tocada con llamaradas del amor divino, al igual que Teresa de Ahumada, quien quiso inmolar su vida con su hermano por el Evangelio para llegar al cielo, y Santa Laura con su experiencia del hormigueo. La colombiana en su juventud deseó ingresar al convento de las Carmelitas Descalzas. Ella misma nos dice, abro comillas, además, oyendo referir la historia de una tía de mi madre que murió carmelita en el monasterio de Medellín, hice la resolución de hacerme carmelita. Y no solo deseó ingresar al Carmelo, sino que pagó la dote y ayudó en la construcción con dinero a un convento de las Carmelitas. Incluso las Carmelitas le prometieron que ella iba a ser una de las 7 fundadoras de un convento carmelita. Fue acompañada espiritualmente por padres del Carmelo, el padre Elías y Monseñor Arteaga. Menciona a Teresa de Ávila en su biografía y afirma que leyó las obras de la española para comprender su experiencia personal. Y aquí nos encontramos con algo, abro comillas antes de decirles lo que nos encontramos. Dice la madre Laura, me había dado a leer en los santos ejercicios las moradas de Santa Teresa, diciéndome que allí encontraría todo lo que pasaba a mi alma. Verdaderamente sí encontré algunas cosas para comprender, pero la mayor parte no. Entonces acá nos encontramos con un problema. Nosotros después de haber leído a Teresa, que es muy difícil comprender a Teresa de Ávila, y Laura Montoya nos dice que no había entendido su vivencia espiritual en Teresa. Entonces eso fue un golpe, un bajón para nosotros, pero sin embargo nosotros en ese momento propusimos 3 hipótesis. La primera, Laura Montoya estaba viviendo una noche oscura en la que no podía comprender a través de las moradas de Teresa su vivencia espiritual. Lo segundo, que efectivamente Laura tiene una vivencia auténtica y autóctona que se diferencia de todas las espiritualidades de la tradición católica. Y hubo otra, acá la busco, perdónenme,
se me perdió, pero creo que no es tan importante. Bueno, el caso es que Santa Laura, más adelante nos dimos cuenta que sí encontró luces en Teresa, y lo hace en especial con un poema de Santa Teresa, con dos matices distintos. En el primero dice: no estoy de acuerdo con lo de Santa Teresa, de que sin herir dolor hacéis. Pero más adelante en la conclusión, con el mismo verso de la Española, Santa Laura dice: sí, sí estoy de acuerdo con Teresa. Y cito a la Madre Laura acá. Qué bien dice Santa Teresa cuando dice que sin herir dolor hacéis, y sin dolor deshacéis el amor de las criaturas. Y qué bien sale esto, porque después de la dichosa herida, del dichoso dolor, las criaturas no se aman como criaturas, sino que entran a ser como un mismo amor con el del Creador. Sin herir dolor hacéis, qué bien dicho. Esta última adquiere una especial importancia porque justamente la cita en la conclusión de su historia de las misericordias. Y también refiere Santa Laura que al hablar con el padre Elías, él le dijo con franqueza y llaneza, con nombres y circunstancias, qué significaba lo que ella estaba viviendo, y el padre Elías era de la escuela carmelitana. Y la santa le respondió: ¿cómo bendije a Dios? Le respondió a Dios: ¿cómo bendije a Dios que había inspirado a Santa Teresa esa bella doctrina de hablar claro a las almas? Y también menciona más adelante cómo entendió una gracia mística en su autobiografía a través de las obras de Teresa. Bueno, sigamos. Además, cita a Teresa en sus narraciones, ya lo dijimos, y la considera junto con San Agustín, Santo Tomás de Aquino y Santa Catalina de Siena como monumentos a la gloria de Dios. También algunos sacerdotes le dijeron en vida que sus fundaciones y sus obras se parecían a la del Avilense, e inclusive una de sus fundaciones la llamó la Santa Teresa. En su biblioteca además se encontraron las obras completas de la Carmelita, y son las obras comentadas, e inclusive la escritora antioqueña pensó en principio incorporar la regla carmelitana como base de las constituciones de su congregación. Ambas son fundadoras, ambas son escritoras por obediencia, poetisas e iluminadas por la luz divina. Qué bueno que se haga con profundidad un estudio sobre la poesía de la Madre Laura. La poesía en ambas autoras busca narrar lo inefable. La experiencia, sabemos que la poesía busca capturar aquello que no se puede decir por medio de la poética. Y quisiera hacer mención de algunos textos que están en Celeste y Meneo también, Hábitos de Mirra y en Destellos del Alma, que hablan de su vivencia mística. Algunos de estos son Mi Trino y Uno, El Sí del Alma, Los Tres Nidos, Sed de Eternidad, Mi Crucifijo y Vive en mí, que hablan de su vivencia mística. Bueno, también es importante resaltar, como les decía la profesora Osorio, que Santa Laura recurre constantemente al poema del Cantar de los Cantares, y esto es propio de los escritores místicos. Juan de Arintero, a quien vamos a citar en este trabajo, Juan Arintero tiene un libro que se llama El Cantar de los Cantares y recoge todos los poemas místicos de la historia de la tradición cristiana, porque los poetas siempre en el Cantar de los Cantares encontraron luces para su espiritualidad, para entender lo inefable de sus vivencias. Muy bien, Santa Teresa es reconocida por su doctrina perenne, pero lastimosamente Laura Montoya todavía no es reconocida por su doctrina. Bueno, ahora sí vamos acá. Santa Teresa de Ávila dice: porque una merced es dar al Señor la merced, y otra es entender qué merced es y qué gracia, y otra es saber decirla y dar a entender cómo es. Este texto es de suma importancia, está en el libro de la vida, y justamente a Santa Laura Montoya le pasa lo mismo. Santa Laura sabe que ha recibido una merced del Señor, porque Dios se la dio, sabe entender qué tipo de gracia es esa y sabe decirla, y no solo sabe decirla, sino que nos la da a entender. Y esto es propio de los escritores místicos, y yo diría que no solo de los escritores místicos, sino de los doctores de la Iglesia. Hay un libro que se llama El cumplimiento de todo el deseo, que recoge 7 escritos de doctores de la Iglesia y explica las 3 vías. Y justamente en este libro también podemos encasillar a Laura Montoya. Muy bien. Borriello afirma que aunque los textos místicos sean con frecuencia, incluso desde el punto de vista literario, muy apreciables, no son propiamente un producto expresivo, sino que son considerados por los mismos autores místicos como un balbuceo de lo que han experimentado. Esa es una característica de las dos autoras. Justamente Laura Montoya dice en su autobiografía, al tratar de escribir las gracias místicas que Dios les ha dado, dice: pero ¿cómo expresarlo, Padre mío,
Para estas cosas faltan siempre las palabras. Y lo mismo describe Santa Teresa en sus moradas. Sigamos. Ese texto de Santa Laura Montoya es crucial para entender que realmente Laura sí se ubicó en las moradas de Teresa. Dice el texto: me perdí en mi nada, la cual quedó como encastillada entre aquellos atributos que bien veía yo eran un solo acto simplísimo. Este texto es impresionante, esto lo narra Laura el 2 de octubre de 1907, narra su experiencia que aconteció el 2 de octubre de 1907, en los tramos donde el padre Francisco Juberías la ubica en el desposorio místico y en el matrimonio espiritual. Nosotros tenemos algunas divergencias, pero que no vamos a alcanzar a hablarlas en este momento. Y este texto es importante porque Laura se siente aniquilada por Dios y experimenta los atributos divinos de Dios en su alma. Y ella dice que se sintió como encastillada, es decir, utiliza textos teresianos. Laura se siente atrapada en el castillo interior de Teresa. Laura ha entrado en su interior y ha descubierto al Dios de su vida, al Rey, que habita en el castillo y se ha encontrado con él. Laura está encastillada en Dios. Muy bien, sigamos. Por favor, las diapositivas. Bueno, acá estamos con los objetivos generales del trabajo. Ya empezamos con el primero. Me adelanté. El primero es la relación e influencia de Santa Teresa de Ávila en la vida y obra de la madre Laura Montoya. El segundo, vamos a hablar del castillo interior, una descripción, contexto e intención, pero no nos vamos a enfocar mucho en él, porque es el congreso de Laura y no de Teresa, que perdone la española, la santa española. Tercero, vamos a hablar de 4 aspectos genuinos de la espiritualidad de Santa Laura Montoya. Y ya la cuarta es la inmersión, si alcanzamos, de Laura en las Teresas de Morada. Muy bien, sigamos, pasemos, que eso ya lo vimos. Pasemos por favor la diapositiva, otra. Acá. Los manuales de perfección cristiana son itinerarios de evolución espiritual. Jesús nos dijo: sean perfectos como mi Padre Celestial es perfecto, sean santos como yo soy santo. Justamente los manuales de perfección cristiana son escritos que nos ayudan para que nosotros, a través de las virtudes cardinales y las virtudes teologales, lleguemos a la plenitud de la vida cristiana acá en la tierra. Y los manuales de perfección cristiana son de 3 tipos, según el padre Antonio Rollo Marín. ¿Cuáles son esos 3 tipos? La clásica de las 3 vías, purgativa, iluminativa y unitiva, que justamente el sacerdote Francisco Juberías inserta a Laura en este tipo de manuales. La segunda es el de Santo Tomás, el doctor angélico, de los 3 grados de principiantes, aprovechados y perfectos. Y el tercero es de Santa Teresa de Jesús en su genial Castillo Interior o Libro de las Moradas. Este último fue el que tomamos para este trabajo, primero porque es un tratado espiritual desde la óptica femenina y segundo por las similitudes y relaciones de ambas escritoras. Sigamos, por favor. Bueno, el Castillo Interior. Son un tratado de teología espiritual que se enfoca en el castillo, en el símbolo del castillo. Fue compuesto en el año 1577, es la obra cumbre de la española, y ofrece todo el itinerario de la vida espiritual. Sigamos, por favor. Está dirigido a las monjas del Carmelo y describe en este el proceso de la perfección cristiana con una travesía de 7 moradas. Sigamos, por favor. Nuestro sacerdote, Monseñor Alfonso Adolfo Duque, de nuestra diócesis, explica brevemente las 7 moradas. Dice: las 3 primeras son ascéticas, es decir, son de carácter antropológico. Es el hombre que lucha por santificarse. Es el hombre que a través de su trabajo, su esfuerzo personal y las virtudes cardinales busca unirse a Dios. En la cuarta se da la transición y se pueden denominar como ascéticas místicas, es decir, antropológicas y cristológicas. Y las últimas 3 moradas son propiamente donde empieza la vida infusa, es decir, es Dios el que actúa en el alma, es Dios el que actúa misteriosamente en el alma. Y en estas 3 últimas se da la oración de unión, la transformación espiritual, el desposorio místico y el matrimonio espiritual. Sigamos, ya no nos dejamos más en el castillo. Y vamos con 4 aspectos de la espiritualidad de la Madre Laura. La primera es la teoría de los 2 rayones, que ya nuestra profesora Irma Guadalupe ya lo compartió y nosotros también coincidimos en este mismo encuentro. Laura Montoya, a través de los 2 rayones, nos muestra su itinerario de perfección cristiana. Nos muestra cuándo el rayón de luz era más fuerte en su vida, cuando el rayón negro tomaba los momentos más cruciales, cuando estaba pasando por las noches oscuras, sus pecados, sus dificultades.
pero también nos muestra cuándo el rayón negro deja de existir, es decir, cuándo se ha unido místicamente a Dios y ya reina en su alma solo los intereses de Dios y quiere vivir para la gloria de Dios. Y ya Laura en ese momento está en las alturas de la mística. Sigamos. Lo segundo es que Laura tiene una singularidad especial, una singularidad especial. Dice el sacerdote Francisco Juberías que Santa Laura Montoya sintetiza lo que él llama dos tipos de almas místicas. Se sorprende porque su caso es singularísimo, dice. En su apostolicidad es una completa heroína de la cristiandad, al adentrarse en los peligros de la selva, desafiando cordilleras, ríos, pantanos. Sumado a las calumnias, persecuciones y hambrunas. En su faceta mística expresa el mismo español que ha subido a las cumbres de la mística y que no tiene nada que envidiar como contemplativa a los más excelsos. Es de anotar que tanto el sacerdote Francisco Juberías como el padre Carlos E. Mesa estudiaron a Teresa. Francisco Juberías tiene lo que llama Guía de Moradas y el sacerdote Carlos Mesa tiene un texto que se llama Andanzas de Santa Teresa de Ávila. Y es interesante que ellos al estudiar a la española y a la colombiana se dieron cuenta efectivamente que ella sí subió a las alturas de la mística. Bueno, sigamos por favor. Laura está fuera de toda codificación, porque el mismo sacerdote Francisco Juberías dice que desde corta infancia ya Dios estaba trabajando en el alma de Laura y se puede decir que a sus 12 años la vida ascética ya había pasado, es decir, ya Laura desde los 12, 13 años ya estaba viviendo una vida auténticamente mística. Listo. Y esta es una cita textual de Laura Montoya. Mi piedad era rara, como que al fin nació sin riego ni convención ninguna. Como nacen y crecen las enredaderas en la selva, que trepan por donde mejor savia encuentran, por donde los rayos del sol les dan lo que necesitan, sin tener que amoldarse a las curvas caprichosas que de antemano les pone el jardinero. Muy bien, sigamos por favor. Y acá tenemos, bueno, ya, 2 minuticos. Bueno, hay algo muy interesante ya para terminar que nos hemos encontrado y es que Laura ha trazado su propio camino de perfección espiritual. Y lo ha trazado siguiendo la espiritualidad católica, que ya lo hemos visto, pero lo ha trazado también a partir de su vivencia mística marcada desde el encuentro en el hormigueo. Ya desde ese momento el Señor le está diciendo, Laura, yo quiero que a través de la creación, de la contemplación en la creación, tú te encuentres conmigo. Entonces, en su autobiografía, Laura narra su evolución espiritual. En Voces Místicas de la Naturaleza, en el primer apartado, invita a sus hermanas a encontrarse con el esposo a través de la creación y a sentir cómo los toques del amor divino los llama a través de la naturaleza. Y en el segundo apartado es muy importante porque Laura habla de las 7 escalas del amor. Y en las 7 escalas del amor traza su propia escala de perfección espiritual que tiene perfección en el amor de adoración. Y esto es propio de los místicos. Juan de Arintero también tiene un texto que se llama Escalas de Perfección Cristiana y en él agrupa todas las escalas de perfección de los escritores místicos. Bueno, en Celeste y Mineo, que no alcances a hablar de Celeste y Mineo, que pesar, pero Laura traza a través de la vía purgativa, iluminativa y unitiva el camino de perfección espiritual. Es un texto impresionante, es muy lindo y habla de la perfección espiritual y es un camino propio a través de la figura de Saradei. A través de Manojitos de Mirra, Laura dice que hay que morir místicamente y en la introducción también habla de un camino espiritual que hay que recorrer. En Lampos de Luz 1 y 2 habla de los ejercicios de discernimiento de San Ignacio de Loyola, de los 3 nidos, que es un texto espectacular donde Laura encuentra su reposo y nos traza un camino de contemplación propio. Y a través de todos sus apuntes autobiográficos del libro de proyecciones, bueno, y otros muchos textos que Laura nos indica un camino de perfección cristiana que toca investigar más, porque esto es un mundo muy amplio. Pero realmente podemos decir que Laura ha trazado un camino de perfección cristiano propio para nosotros, colombianos, para nosotros latinoamericanos, y que podemos identificarnos con ella. Dios les pague.